Polar Comunicaciones presenta Conociendo los barrios de Punta Arenas, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondart Regional Magallanes y Antártica Chilena, convocatoria 2023. Conducción y contenidos, Mario Moreno. Dirección de Patricio Moreno Verdún. Sus pies mojan el estrecho, al sur del río Las Minas, el gran barrio ecuatoriano que hacia el porvenir camina. Hermanado con el antiguo barrio yugoslavo, hoy croata, se desliza por la orilla del río de Las Minas, cercano a su desembocadura en el estrecho de Magallanes. Un sector que tomó nombre por una de sus principales arterias, el barrio ecuatoriano. Como en otros lugares de playa, sus terrenos fueron ganados al mar, que en sus salidas solía alcanzar con sus aguas hasta la calle Quillota. En el sector playa, donde finalizan las antiguas calles llamadas Progreso, Mexicana y Ecuatoriana, nació este barrio que con el tiempo avanzó pujante hacia el estrecho de Magallanes. Los jóvenes de aquel entonces, en la década de 1910, tenían como entretención los juegos que se podían realizar en la Plaza Bascuñán Guerrero, donde hoy se levanta el edificio del Liceo de Hombres Luis Alberto Barrera. Pero, además, en sus propias residencias tenían sus juegos de playa, donde, influenciados por las películas de moda, imitaban piratas, bandidos y aventureros. En cierta forma, la amistad de los chicos se quebrantaba con la frontera que imponía el río de Las Minas, que, como en otros sectores, delimitaba las posesiones. Existía en el lugar un vericueto del río que imponía también un límite interno, donde los chicos del barrio se transformaban en montescos y capuletos, según la ubicación de su residencia al este o al oeste del curso de agua. El barrio yugoslavo y el barrio ecuatoriano contaban ambos con pandillas conocidas como los de este lado del río y los del otro lado del río. Sus banderas imitaban una de los piratas con la calavera y las tibias cruzadas, y la otra similar a la de los Estados Unidos, azul con franja y estrellas. Los combates se realizaban los días jueves por el asueto escolar, usando como armas y municiones piedras y porciones de fruta descompuesta recogida de los basurales cercanos, donde eran depositados por los carretones de la frutería Salgado. Los jovencitos, por su cercanía al océano, realizaban especialmente pruebas marítimas, arrendando botes en el varadero de Dionís y Doberti, o bien eran obtenidos en los cúteres en reparación. El joven Silvestre Fugli, junto a su amigo Raúl Barrientos, sacaron a escondidas un bote del varadero y se internaron casi 2.000 metros en el estrecho, siendo perseguidos por la autoridad que ordenó el requisamiento de la embarcación y la estricta prohibición de volver a bogar. Uno de los personajes del sector era el famoso Albertito Barría, músico de armónica que quedó sin visión desde muy niño. Con su instrumento concurría a los programas de radio de las emisoras puntarenenses, donde deleitaba con su música a los auditores que eran sus fervientes admiradores. La familia de Albertito Barría, que en paz descanse, fue una de las pioneras del barrio ecuatoriano, y los recuerdos de esa vida pretérita los trae su sobrina Gardenia Navarro para evocar
los principales capítulos de la historia del sector. Llegaron en el año 1913 y venían los maridos, eran 2 matrimonios, mi bisabuela y mi abuela. Venían con sus respectivos maridos e hijos, los mayores me parece, y venían contratados para trabajar en los muelles, que era como capataz, una cosa así. Entonces, en esa época llegaron acá y buscaron casas por este sector para estar más cerca de los muelles. Y acá llegaron a Caupolicán, entre Mexicana y Ecuatoriana en esos años. Y ahí llegaron a vivir, porque era una casa doble, que tenía, eran 2 viviendas, pero era una casa así doble. Entonces vivía cada matrimonio en su casa sin estar todos mezclados. El río de las Minas tenía una vuelta como un codo que existía solamente la casa que hoy en día es el Café El Inmigrante y la casa que sigue, que era de una familia Banda Pérez. Y ahí el río daba una vuelta y pasaba, digamos, acá en la vereda. Era un pedacito muy angostito, sobre todo acá en la esquina. Y ese codo llegaba hasta casi Julia Garay Guerra. Ahí por la cuadra al frente había solamente una casa, que era de los Williams. Y de ahí tomaba el rumbo que tiene hasta ahora, ¿cierto? Y eso fue por muchos años. Siempre, yo toda la vida lo recuerdo así. Incluso el río se desbordaba frecuentemente, o sea, se salía porque tenía unos cerquitos acá afuera, en la vereda, y cada vecino, porque esta cuadra sí existían, cada vecino tenía en la despensa que se usaban en esos años, tenían su pala, su picota, esos buzos que se ponen enteros con botas, y bueno, y la fábrica de centolla que era en esos años, a cualquier hora tocaba un pito, y esa era la alarma. Entonces cada vecino se ponía su ropa y salía con su pala y la picota a hacer una zanja según el espacio que tuviera su vivienda. Acá esta es una de las más largas, entonces aquí salía mi tío Tito y mi papá y se dividían y iban más allá los mátules y así iba saliendo hasta la playa y el agua se iba de inmediato. Acá vinieron mis abuelos, ya, entonces ellos eran del barrio ecuatoriano. Yo, cuando ya nací, ya esto era todo barrio yugoslavo. Entonces, bueno, ellos contaban que se entretenían en el río, jugando en el río. Mi mamá a cargo, que era la menor de todos, porque eran, no sé, como 16 hermanos, ella tenía que estar a cargo de su hermano ciego, que era más grande, pero él salía a jugar con todos los demás niños y entonces mi mamá era como los ojos de Alberto, y Alberto hacía muchas diabluras, porque entre otras cosas tenía muy buena puntería, donde mi mamá le indicaba piedra que llegaba, y eran catastróficos los barrios, entre muchos otros, los Gínere, los Frangópulos, mucha gente que ellos nombraban. Ellos tuvieron una niñez muy bonita acá en el barrio, eran bien reconocidos. No sé si era del barrio realmente, no sé dónde vivía, pero sí nos asustaban con Pancho Brujo y la Cañamito. Esos eran los personajes
así que andaban en la calle, que cuando tú eras chico te decían, ya, si no te comes la comida voy a llamar a Pancho Brujo o a la Cañamito. Esos eran personajes que como que te asustaban, una cosa así. Natalio también traficaba mucho por acá, no sé si era del barrio, pero él pasaba mucho por acá. Y eso es lo que yo recuerdo más personajes. Pero había uno que tú te vas a recordar de él y me vas a contar más o menos la historia de lo que tú sabes. Filipo Delan. Ah, sí, Mamma Mía. Él era Mamma Mía. Pero él no era un personaje, yo creo que era un vecino muy querido del barrio. Él era un italiano solitario, pero muy educado, muy respetuoso. Y él vivía en Caupolicán. Al llegar a Ignacio Carrera, a Ecuatoriana en esos años, Ignacio Carrera Pinto ahora, ahí vivía en el terreno de los Usaj. Ahí estaba su casita y él vivió siempre ahí. Cuando los Usaj, después que nosotros ya éramos grandes, yo creo, ellos vendieron esa esquina y ahí recién le trasladaron esa casita a Ignacio Carrera Pinto abajo. Pero él toda la vida, nuestra infancia lo recordamos a él en Caupolicán. Y él ponía música en un tocadisco que tenía y todos los chicos íbamos a escuchar música y a oír cantar a Mamma Mía. A mí personalmente me llamaba mucho la atención que él era tan ordenado y su cocina, que era lo que tú veías, siempre estaba sin peque. Tampoco era que los chicos se metieran a su casa. Él abría las ventanas y todos nos juntábamos afuera. Él era como muy respetuoso en el sentido de con las niñas. Siempre era muy educado. Entonces él nos hacía broma y todo, pero nosotros afuera de su casa. Pocas veces entrábamos. ¿Sabes cuándo entrábamos? Él empapelaba sus piezas con números de lotería. Entonces, yo no sé si se lo regalaban o él trabajaba en alguna parte que le daban, pero eran así montones. Entonces él iba cambiando su empapelado. Y ahí aprovechamos nosotros, a veces entrábamos 2 o 3 y le poníamos engrudo y él iba pegando y los dejaba tan parejitos. A veces estaba morado, naranjo, verde, según los colores, viste, que le cambian. No sé si era lotería exactamente, pero eso me llamaba la atención. Yo encontraba que era genial porque nadie más tenía una casa así. Pero él era una persona muy educada y él trabajaba en el Teatro Municipal. Por ejemplo, nosotros cuando éramos Lola, ya señorita, íbamos al Teatro Municipal a la Bermú, por decirte. Y él nos veía y decía, me esperan, y él venía, pero no con nosotros, detrás de nosotros. Él venía atento a que no nos vaya a pasar nada, pero no así junto con nosotros, sino que él caminaba detrás de nosotros, como para prevenir algo, una cosa así. Era una persona muy especial. Yo le tenía mucho cariño a Felipo. Mira, un personaje bien importante del barrio y yo creo que debe tener lindos recuerdos debe haber tenido lindos recuerdos del barrio fue Andrés Pérez, el autor de La Negra Esther. Nosotros fuimos compañeros de curso en primero básico en la escuela Yugoslavia, junto con la Marina Roja, los Suítanis, Van Aken, César Nahuelquín, y nuestra profesora era la señorita Julieta Díaz. Y él era un niño chiquitito, morenito, muy amigable, un compañero de curso bien. Y después cuando una vez vino,
y recorrió el barrio y me pasó a saludar, cuando ya era conocido, dijéramos, famoso. ¿Dónde vivía? Él vivía en el Pasaje, que queda al otro lado del puente, por Quillota. Ahora lo cerraron, pero antes eso era un Pasaje. Y ahí vivía, como en la tercera casa, si mal no recuerdo, Andrés Pérez, y vivía la familia Rojas al lado. La esquina de Julia Garay Guerra y Ecuatoriana nos entrega el recuerdo de dos grandes personajes del barrio, Pascual Rispoli Díaz y Felipo Delano. El primero, hijo del famoso Pascualini, además un gran deportista que se desempeñó como arquero del Club Deportivo Scout. Sus recuerdos nos llevan a otros personajes más antiguos, uno de los cuales era un corpulento balón que comercializaba guatitas y patas de cordero en un canasto. En algún momento cruzaba su camino con el abuelo Pablito, que con su sierra al hombro ofrecía su servicio de trozador de leña. Los niños, curiosos, iban al sector de la playa para mirar a hurtadillas a la Araña Negra, gran boxeador que vivía en la desembocadura del río con su esposa La Tembleque. Así como también querían conocer al africano, que vivía en un chalupón al lado de la playa. Este se radicó allí al haber quedado en tierra abandonado por un barco mercante. Y no olvido de recordar también a Segundo Carimán, de profesión albañil, que se las ingenió para componerle una canción al río de las Minas cuando éste se desbordaba. Con la melodía del tema mexicano Pénjamo, la canción en parte decía: de mexicana a la ecuatoriana es puro légamo. Del otro personaje mencionado, Filippo Delano, el italiano, se conocen muchas historias. Vivía en una casita de madera en calle Ecuatoriana frente al inicio sur de Julia Garay Guerra. Poseía un potente tocadiscos con el cual escuchaba música clásica y abría las ventanas de su hogar para que todo el vecindario disfrutara de la música. Hasta su muerte, los vecinos siempre lo observaron caminar por el barrio, invierno y verano, con camisa manga corta, silbando melodías que le recordaban su tierra natal. El pequeño sector del barrio ecuatoriano albergó siempre a muchos amantes del deporte. Algunos de ellos se incorporaron a las actividades iniciales del Club Progreso, reuniéndose en las dependencias interiores de un almacén de doña Ariela Álvarez de Miller. Y allí, sentados en los sacos de mercadería, trazaron las líneas pioneras del club. Allí estaban, entre otros, Luis y Manuel Travaso Vázquez, el padre de Aniceto Bando, Raúl Hernán Lepé, etc. El club, que de alguna manera representaba también al barrio ecuatoriano, se distinguió en los deportes teniendo entre otros como figura del atletismo a Eloy Peña, David Pavés, Emilio Pizán, Ricardo Palma, Mauricio Davinson y Radio Viscupovich, algunos de los cuales alcanzaron fama nacional e internacional. Dejamos este barrio para caminar con los recuerdos hacia otro sector emblemático de la ciudad de Punta Arenas, a fin de desenterrar los recuerdos de un pasado que no volverá. Polar Comunicaciones presentó Conociendo los barrios de Punta Arenas, proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes Fondart Regional Magallanes y Antártica Chilena, convocatoria 2023. Conducción y contenidos, Mario Moreno. Dirección, Patricio Moreno Verdún.